Muy buenas noches, maestra. Mi nombre es Francisco Javier Calderón Peralta de la carrera Ingeniería Industrial, con número de control 173Z0173. Actualmente me encuentro en el noveno semestre de la carrera. Y hoy vamos a platicar un poco de la ingeniería de sistemas. Y estaremos hablando acerca de los conceptos de sistema y los principios del pensamiento sistémico. Para iniciar, vamos a dar paso al primer punto, que es causalidad. ¿Qué es la causalidad o a qué se refiere? Bueno, pues es una noción que se ha suscitado desde los principios desde la filosofía. Nos adentramos en el mundo en el que se encontraba en este caso Aristóteles, que por ejemplo él concluía en un libro de los analíticos en que el modo de pensar de la gente humana, pues lo llegó a considerar por la manera en que nosotros pues conocemos las cosas básicas o las verdades básicas o premisas primarias o primeros principios también. Entonces, son cosas que no son innatas y pues a veces se consideraba eso, o bueno, él lo consideraba porque es posible desconocerlos durante gran parte de nuestra vida, ya que pues tampoco se pueden deducir a partir de ningún conocimiento anterior o como serios principios. Entonces, Aristóteles afirmaba que los primeros principios se derivan por inducción o de la percepción sensorial. Un principio de la causalidad es el clásico de la filosofía y de la ciencia. En esta afirma que todo evento tiene una causa y efecto, de ahí la palabra causalidad. Esto quiere decir que las cosas no ocurren de manera aislada, sino que unas están ligadas a otras en un proceso de interacción. Unas cosas suceden a otras y, por ejemplo, con frecuencia en el mismo orden, a los primeros sucesos en una relación los llamamos causas, el primer acto que hacemos, y a los segundos se le llama efecto. Como dicen por ahí, no a toda causa le corresponde un efecto. No se debe de confundir lo que es el principio de la causalidad con el principio, por ejemplo, de razón suficiente. El principio de causalidad es un principio fundamental de la investigación científica y pues nos da a entender y explicar a conocer las causas, ya que por un lado pues podemos prevenir y por el otro lado podemos controlar los efectos de las causas que podríamos tener. El siguiente concepto o el siguiente principio es la filosofía de la teleología. Pues, en pocas palabras, en esto la metafísica llega a ser una de las ramas en las que se divide, por ejemplo, la filosofía, pues la cual se encarga de estudiar y analizar los problemas que provienen del pensamiento filosófico. En sí, la teleología es un tipo de doctrina idealista. Es una doctrina que se establece, o más bien que hace que todas las cosas que forman parte de una naturaleza explica que existen como para un fin determinado o para un propósito. Es un tipo de pensamiento que está estrechamente ligado a las causas finales. También hablamos de la teleología de la educación. Como lo dice, ¿no? El vocablo teleología proviene del griego telos, que sería como fin y objetivo, propósito y logos, tratado. Es decir, que la teología es el estudio de los fines propósitos. Entre la actividad del conocimiento y la teleología existen relación, pero a su vez diferencias, y una de las diferencias más importantes son las que radican en la primera, que tienen que ver con la realidad presente, de la cual se pretende dar razón a la segunda, y se refiere a una realidad futura. Y de hecho eso es como se decía, ¿no? Es un tipo de pensamiento que está estrechamente ligado a las causas finales, o sea, como que algo futuro, por decirlo así. El siguiente concepto es recursividad. Bueno, ¿qué entendemos por recursividad? Pues prácticamente consiste en funciones que se llaman a sí mismas, o sea,
como evitando, por ejemplo, el uso de integradores y así. Por ejemplo, como lo dice ahí, a veces este concepto como que no se puede llegar a entender a la primera, ¿no? Pero por decirlo así, la recursividad es un concepto difícil de entender en un principio, pero luego de analizar diferentes problemas aparecen puntos comunes. Por ejemplo, hablábamos mucho de, bueno, se habla mucho de un tal juego que es Java. Por ejemplo, dice, en Java los métodos pueden llamarse a sí mismos. Si dentro de un método existen instrucciones para la llamada a sí mismo, decidimos que el método es recursivo, pues la solución interactiva es fácil de entender. Utiliza una variable para acumular los productos y obtener la solución. Por ejemplo, también bueno, algunos ejemplos de lo que puede ser algo recursivo o como para que entendamos más la recursividad. Por ejemplo, es, por decirlo así, un objeto que forma parte de su definición. Por decirlo así, aquí tenemos algunos ejemplos de objetos recursivos. Una locomotora es un tren. Un tren es un vagón enganchado a un tren. O sea, está dividido, o sea, pero junto. Entonces, pues o por ejemplo, en el factorial de cero, pues es uno, ¿no? O el factorial de un número natural es el producto de dicho número para el factorial de su antecesor. Entonces, como que es un concepto que siempre cuesta bastante, como que entender por lo mismo de la recursión, y pues es un concepto que se puede llegar a ser un poquito complejo. Bueno, siguiendo, tenemos el manejo de información. Bueno, ¿qué entendemos por el manejo de la información? Pues es la recolección y el manejo de la información, pues de una o más fuentes, por decirlo, de una empresa, sí, de una empresa, de algunos documentos que tú tengas como trabajo en un archivero, que tengas acceso a datos, quizá confidenciales, quizá de sistemas abiertos. Entonces, pues es un manejo de información que una persona lleva, una persona y la empresa que siempre debe de tener, ¿no? Y pues esto también se lleva con uno o más audiencias. En algunos casos involucran a quienes tienen un papel en la producción o un derecho sobre la información, como se menciona, ¿no? Por ejemplo, el trabajador, el patrón, algún auditor. Entonces, ellos manejan información que es que es de gran importancia, ¿no? Y por ejemplo, gerenciar, pues también se puede significar una organización de y control sobre la estructura, así como procesamiento y el envío, pues, de información, ¿no? En resumen, se puede decir que el manejo de la información involucra a la organización, recogida, adquisición y mantenimiento de la información, y pues es cercana a y también se relaciona con un cruce como pues con la práctica de manejo de datos. O sea, si tenemos una información, pues como que sí debemos de ser un poquito cuidadosos, ¿no? Bueno, ¿y por qué es importante un buen manejo de información? Bueno, nos dice que la información es un bien que se involucra en todos los niveles económicos, operativos e intelectuales de una compañía, pues ocupa un lugar en la toma de decisiones y la solución de problemas, siendo una clave para el desarrollo legal, organizacional y financiero. Pues pueden existir amenazas y vulnerabilidades que ponen en peligro el uso de esta data. Por eso existen empresas especializadas en el manejo de información que sirven como una herramienta de protección y seguridad. Entonces, si entendemos ese concepto, un manejo de información debe de ser adecuado y pues verás, ¿no? Porque al final de cuentas, todo tipo de información que se maneje tiene que tener como que pues un orden, ¿no? Una importancia, una relevancia que debe de tener. Si nosotros no llevamos a cabo, por decirlo así, el control bueno, ajá, el control o el mal manejo de esa información, podemos llegar a causar conflictos, pérdida de información en la empresa. Entonces son cosas que pues realmente a la empresa
o a uno mismo como trabajador, como que lo que te interesa es tener un manejo eficiente de información, ya sea por X o Y cosa, o también dependiendo de la empresa en la que estemos trabajando, o qué tan importante sea la empresa con su información, qué tan allegada a ser confidencial o qué tan allegada sea a poder pues exponer su información al público, ¿no? Porque hay empresas que pues sí, lanzan mucha información y pues no tanto la esconden, pero hay empresas que realmente sí, pues tienen un poquito más de privacidad con su información, y eso es lo que pues es un poquito más relevante. Bueno, pues estos son los cuatro enfoques, pues como que sistemáticos, ¿no? Y pues, ¿qué entendemos por eso? ¿Qué es qué entendemos por esas cosas? Pues realmente estos tipos de conceptos, pues son como que de apreciación ante un cuestionamiento, ¿no? De lo que, por ejemplo, parece incuestionable. Por ejemplo, nos podemos preguntar realmente abiertamente para qué sirve, ¿no? Por ejemplo, la teleología, por ejemplo, la recursividad, por ejemplo, entender lo que es un poquito como que, pues complejo, ¿no? Por decirlo así, la relevancia de todo, la causalidad, comprender que tenemos un tipo de causa y efecto, debemos de tener una relación en un enfoque sistémico. Pues realmente el enfoque sistémico en las organizaciones pues no es algo cerrado, es un proceso en construcción. Eso pues realmente nos obliga a preguntarnos continuamente sobre el sentido de lo que hacemos y de los fundamentos teóricos que lo sustentan. Más aún si nuestra herramienta en que, por decirlo así, se da en llamar, por decirlo así, en organizacional. A veces el concepto nos parece como que nos genera un tipo de pregunta hacia un símbolo o, por ejemplo, algo útil alrededor de nosotros, ¿no? Pero bueno, los denominados y principios sistémicos, pues como que conllevan a una limitación para su aplicación en la empresa. Ahora sí que de no haber surgido desde el análisis o la reflexión del funcionamiento de los sistemas en general o de los sistemas organizacionales, pues su punto de partida, pues como que viene siendo un sistema con características muy singulares, casi casi como lo es la familia. Por ejemplo, yo de mi parte añadiría que arrastran también cierta arrogancia por la propia grandiosidad de su denominación, por decirlo así. Principios sistémicos, perdón. Esta grandiosidad, por ejemplo, bueno, esta grandiosidad, por ejemplo, hace que ese concepto se confunda con otros, por ejemplo, como los principios sistémicos vinculados o la teoría de sistemas. Y así, pues, como que hace un poco de diferencia. Pero bueno, estos serían los conceptos de los principios sistémicos. Muchas gracias.